Bueno, la idea de hoy es arrancar con magnetoestática, y voy a empezar con esta tablita que está piola porque muestra un paralelismo entre magnetoestática y electroestática. O sea, en electroestática la idea era que yo tenía una configuración de cargas que estaban quietas, esas cargas generaban un campo eléctrico, y después había una segunda configuración de cargas que estaba en ese campo eléctrico generado por la primera configuración, y la idea era ver, bueno, qué le pasa a esas cargas por el hecho de estar en el campo eléctrico. En magnetoestática lo que tenemos es una distribución de corrientes estacionarias, estáticas, y esas van a generar un campo magnético, y después también voy a tener una segunda distribución de corrientes que sienten ese campo magnético, y lo que nos vamos a preguntar es, bueno, ¿qué le pasa a esas corrientes por el hecho de estar en un campo magnético? Um, un comentario con respecto a corrientes estacionarias y no estacionarias. Una corriente las corrientes son cargas en movimiento, ¿no? De hecho, la corriente se mide en Coulomb sobre segundo, de modo que si uno agarra la corriente y la multiplican por un tiempo, les termina dando la cantidad de carga que atravesó un determinado punto en ese tiempo. Sin embargo, si uno agarra, por ejemplo, un electrón o una carga cualquiera y le asigna una determinada velocidad, ese electrón va a estar generando una corriente que no es estacionaria, porque la ubicación de esa corriente va cambiando en el tiempo. No veo siempre lo mismo. ¿A qué nos referimos con corrientes estacionarias? Bueno, nos referimos a una situación del siguiente tipo. Esto es una aclaración que quiero hacer solo para que quede claro. Supónganse que tienen un cable. Un cable típicamente es un material en el que están, por ejemplo, alineadas todas cargas positivas, donde estas cargas positivas pueden ser el núcleo de un átomo con algunos electrones alrededor, pero que son los electrones que están como fijos al núcleo, ¿no? Una secuencia. Todo este es el cable. Y además tiene cargas negativas, que acá las voy a notar con un puntito, ¿no? De modo que la carga del cable es neutro, porque la carga del puntito es menos la carga que está acá adentro, la carga que estoy notando acá con más. ¿Ok? Bueno, ¿qué es una corriente? Es un movimiento de cargas. En este caso, bueno, en el mundo, en el universo, lo que sucede es que las corrientes están generadas por los electrones, por movimiento de electrones típicamente. Entonces lo que va a pasar es que este electrón que está acá va a saltar al núcleo de arriba, este va a saltar al de acá, 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 y así siguiendo, de manera que la carga total del cable es cero, o sea, no tiene carga neta el cable, porque todas las cargas se balancean siempre, pero sí tengo un movimiento de electrones, igual tengo un movimiento de cargas adentro del material. Entonces, este es el tipo de situaciones a las que nos referimos con corrientes estacionarias. Y estas son las que van a generar situaciones magnetostáticas. ¿Está bien? Sin embargo, a veces voy a estar preguntándome qué le pasa a un solo electrón. O sea, qué tipo de campo magnético genera un solo electrón. Pero sin embargo, eso no cae dentro de la categoría de magnetostática. El motivo por el cual voy a ver qué le pasa a un electrón es porque después lo que uno hace es integra sobre distribuciones de corrientes. Entonces, y eso termina generando una corriente estacionaria, ¿no? Entonces voy a preguntarme qué le pasa a un solo electrón, y después la idea es ver cuál es el conjunto total de todos los electrones que están generando una corriente. Ese es el primer comentario que quiero hacer, porque en esta tabla tengo escrito magnetostática acá, y voy a considerar situaciones en las que voy a ver el campo magnético generado por una carga en movimiento. Eso no corresponde al caso de magnetostática necesariamente. Quería hacer un comentario más. Bueno, no sé. Bueno, entonces, bueno, lo que vimos las clases pasadas era que en presencia de una carga, ¿sí?, que estaba ubicada en una posición R', lo que se generaba era un campo eléctrico en la posición de R. ¿Está bien? Bueno, si la carga está en movimiento y tiene una velocidad V', entonces genera un campo magnético. Bueno, está en movimiento con velocidad V' en la posición de R', genera un campo magnético en la posición de R,
que tiene bueno, está dada por esta expresión de acá. Fíjense que involucra básicamente, esto que está acá es un producto vectorial, entre la velocidad de la partícula y el vector que une a su posición con la posición del punto del campo en el que quiero, el punto en el que quiero evaluar el campo. Ahora después vamos a ver hacia dónde apuntan todas estas cosas y vamos a ver que están todas relacionadas con algunos argumentos de la mano derecha. Entonces, si aprendemos bien cómo funciona, cómo aplicar la mano derecha, vamos a poder identificar más fácil hacia dónde apunta el campo magnético y qué le hace a una partícula que va en distintas direcciones. Pero bueno, fíjense que la expresión para el campo eléctrico y para el campo magnético es muy parecida. La única diferencia es que tengo un producto vectorial con la velocidad de la partícula. Entonces, si la velocidad de la partícula es cero, o sea, la partícula está quieta, no se está moviendo, entonces el campo magnético es cero. O sea, lo que genera el campo magnético son cargas en movimiento. Esto entonces es para una partícula puntual. También habíamos visto cómo era el campo eléctrico, que está generado por una distribución de cargas, ¿no? O sea, cargas continuas. Por ejemplo, si yo tengo en un volumen una cierta densidad volumétrica de carga. Y en ese caso habíamos visto que el campo eléctrico estaba dado por esta ley de Coulomb, y esta forma integral de la ley de Coulomb, en el que lo que hacíamos era integrábamos sobre toda la distribución de cargas, sobre este R', y teníamos distintos casos en los que la carga era lineal, casos en los que era como una sábana, una superficie de carga, o casos en los que teníamos carga en volumen. Bueno, en el caso del campo magnético generado por una distribución de corriente, así como acá yo tenía un diferencial de carga, en el caso del campo magnético tenía un diferencial de corriente. Y de vuelta, fíjense que acá tengo el diferencial de corriente producto vectorial, por lo mismo que tengo en el caso del campo eléctrico. O sea que las cosas que aparecen del lado derecho de la tabla son muy parecidas a las que aparecen del lado izquierdo. Y tengo típicamente una simetría. Y detrás de esa simetría, el nombre de esa simetría es simetría de Lorentz. Pero eso no lo vamos a ver en esta materia. Bueno, ¿qué es este diferencial de corriente? De vuelta, lo que puedo tener en este caso son corrientes, en el caso de corrientes estacionarias, son corrientes lineales, es decir, que tengo una línea, un cable, por el cual se mueven los electrones que generan esa corriente. También podría tener una cinta, ¿no?, en el cual se mueven los electrones que generan esa corriente. Ese sería este segundo caso. Que tengo una densidad superficial de corriente. Y después lo que tengo es el tercer caso donde tengo un volumen. Ahí sí ya estoy pensando que el cable ya no, no tiene una sola dimensión, sino que tiene tres dimensiones, y bueno, a lo largo de todo el volumen es que está atravesando la corriente. Ese era el comentario que quería hacer antes. Que la corriente son Coulomb por... las unidades de corriente son Coulomb por segundo, es decir, que miden, fijan cuánta carga positiva pasa por un determinado lugar. De modo que el sentido de la corriente típicamente, no siempre, es contrario a la dirección del movimiento de electrones, porque los electrones tienen carga negativa. ¿Está bien? Entonces, si están pensando todo esto en términos físicos, si piensan en electrones que se están yendo en un sentido, bueno, la corriente en realidad está yendo en la otra. Lo que llamamos corriente en realidad es un vector que apunta en la otra dirección. Bueno, ¿qué son estas? Bueno, veamos qué son estos vectores, porque es lo único que no conocemos, ¿no? Todo lo demás lo conocemos. O sea, salvo esta constante μ0, que es la constante de permeabilidad magnética, que es como el análogo del epsilon 0. Lo demás lo conocemos, ya sabemos lo que era R, ya sabemos lo que era R', sabemos cómo escribir estas cosas en distintas situaciones. Bueno, en el caso de una corriente lineal, este diferencial de corriente es un vector que apunta en el sentido en el que avanza la corriente, ¿no? Si tengo un cable, será tangencial al cable. De vuelta, en principio en cada punto del cable podría tener distintos valores de corriente. En algún punto podría pasar más corriente que en otros puntos. Eso no va a ser el caso de lo que vamos a estudiar. Por lo general, esta I siempre no va a depender de R', ¿no?
que era el equivalente del caso electrostático, era la situación en la que teníamos una distribución uniforme de carga. Bueno, acá vamos a tener distribuciones uniformes de corrientes. Eso es lo que típicamente va a generar una corriente estacionaria. Si no, es más útil, porque si lo que tenés son corrientes que van variando punto a punto, lo que tenés es va cambiando la carga. Entonces la situación es un poco distinta. Lo que voy es a que normalmente todos estos vectores no van a depender de R', sino que van a ser cosas constantes. Bueno, este es el diferencial de línea a lo largo del cable por el que circula la corriente. El módulo de este vector I, fíjense que este vector I es el vector que mide la densidad de corriente. Las unidades son de Coulomb por segundo. Entonces el módulo de este vector I es tal que si ustedes lo multiplican por un tiempo, le dice qué cantidad de carga está pasando por este determinado punto de R'. ¿Está bien? En ese tiempo. En el caso de una densidad superficial de corriente, de vuelta, sobre la sábana esa en la que están moviéndose los electrones, voy a tener un diferencial de área, que de vuelta, estas cosas van a depender de cuál es la geometría de la superficie por la que pasa la corriente. Y fíjense que este vector G, bueno, es un vector que que va en el sentido en donde va la corriente, y las unidades de este vector son Coulomb por segundo por metro, ¿no? Porque fíjense que acá tengo un diferencial de área en lugar de un diferencial de longitud. Entonces la idea típicamente es la siguiente. Yo voy a tener una sábana, por acá va a atravesar una corriente, ¿sí? Este valor, este vector G, es, bueno, como un vector. Quiere decir que en este punto la corriente está yendo en una determinada dirección, y fíjense que acá tengo una unidad de longitud que está dividiendo. Esto lo que quiere decir es que si yo agarro un tramo perpendicular a la corriente, digamos así, de longitud L, entonces la corriente que está atravesando este tramo va a ser el módulo de G por L. ¿Está bien? Si además yo lo multiplico por un tiempo t, fíjense que entonces multiplico por longitud, multiplico por tiempo, se va las unidades de longitud y las unidades de tiempo, me queda la cantidad de carga que atraviesa este pedacito en un tiempo t. Este pedacito de longitud L en un tiempo t. ¿Okay? Bueno, y en el caso de la distribución en volumen de la corriente, acá lo que tengo es, ya no tengo más una sábana, ahora voy a tener, por ejemplo, un cable en 3 dimensiones. ¿Sí? Este J, de vuelta, la corriente va para arriba, va a ser un vector que apunta hacia arriba. Y fíjense que acá lo que como acá tengo un diferencial de volumen, ahora tengo que dividir bueno, las unidades de J ahora van como 1 sobre metro cuadrado. ¿Qué es este área? Bueno, si yo agarro un área de vuelta perpendicular al sentido de la corriente, si yo hago, por ejemplo, J por este área, llamémosle A, por A por T, esto me está diciendo cuánta carga atraviesa esta área A en un tiempo T, debido a esta corriente J. ¿Ok? Entonces, la idea, lo nuevo ahora va a ser tratar de identificar qué son estas cosas en una determinada distribución de corriente, porque una vez que yo logro identificar esto, ya lo meto adentro de esta expresión integral y me calculo el campo magnético. ¿Está bien? Igual que como hacíamos acá. Bueno, esta expresión integral se llama ley de Biot-Savart, así como la expresión integral para campo eléctrico era la ley de Coulomb, esta es la de Biot-Savart. Así que cuando hablamos de Biot-Savart, lo que estamos hablando es calcular campos magnéticos a partir de corrientes a través de su expresión integral. ¿Ok? Bueno. Perdón, Sí. no me quedó claro por qué, por ejemplo, para G tenés un diferencial de área, pero mirás el flujo que atraviesa
un segmento y en J, por ejemplo, tenés diferencial de volumen, pero mirás el flujo que atraviesa como una superficie. Sí, bueno, mirá, mirá los tres casos, ¿no? Cuando tenés un hilo de corriente, vos lo que querés ver es la cantidad de carga por segundo que pasa por un punto. ¿Está bien? Ujú. Si tenés, en cambio, una cinta de corriente, la corriente está yendo para allá, vos lo que querés ver es la cantidad de carga que atraviesa, en principio, un segmento. Ok, ¿Está bien? Y si tuvieses acá algo en más tipo en volumen, lo que podés calcular es la cantidad de carga que atraviesa un, eh, un área. Ahora, y esto no sé, un segmento de longitud de L. Es casi lo mismo que, ¿te acordás? En el caso electrostático lo que teníamos eran densidades de carga, ¿no? Entonces, si vos querías, por ejemplo, calcular cuánta carga tenías en el caso de por ejemplo, de una línea que tenía densidad de carga lambda, lo que tenías que hacer era multiplicar por algo que tenga una cierta longitud, por la longitud de un segmento, ¿no? Eso te decía cuánta carga había en ese segmento. Si querías ver, por ejemplo, en el caso de una distribución de superficie, lo que tenías que hacer en ese caso era multiplicar por un área. Y en el caso de volumen, tenías que tenías que integrar en volumen. Bueno, acá es exactamente lo mismo. Solo que ahora la corriente tiene un sentido. Entonces, estas cosas, que acá es un punto, y acá es una línea, y acá es un área, son perpendiculares al sentido de la corriente. Porque vos lo que querés ver es cuál es el flujo a través de eh, bueno, de estas del sí, punto de la línea y del área. está bien, gracias. Bueno, entonces esto es, dada una distribución de corriente, me calculo el campo magnético que genera esa corriente. Y después, si se acuerdan, en el caso electrostático, lo que queríamos saber es, dado ese campo, qué efecto produce sobre una segunda distribución. En el caso eléctrico era de cargas, ahora queremos ver qué pasa en una distribución de corrientes. Bueno, entonces, en el caso del campo eléctrico, acuérdense que la fuerza que hacía el campo eléctrico sobre una carga Q era simplemente multiplico el campo eléctrico por Q, en el punto en el que está la carga Q. Bueno, acá, si yo tuviese una distribución de cargas, si se acuerdan, lo que tenía que hacer era integrar esta segunda distribución de cargas en el campo eléctrico generado por la primera distribución de carga. Eso me daba la fuerza sobre la segunda distribución de carga. Es decir, yo tengo una cierta distribución de cargas que es la que genera el campo eléctrico y quiero ver cuál es la fuerza que genera sobre esta segunda distribución de cargas, que es sobre la que estoy integrando acá. O sea, esta integral es sobre esta segunda distribución de carga. Y lo que quiero ver es cuál es la fuerza que le hace este a este. ¿Okay? Bueno, acá es exactamente lo mismo. Lo que, lo que quiero ver es cuál es la fuerza que le hace un campo magnético generado por una cierta corriente a una segunda corriente que está dada por este diferencial de corriente. En el caso si uno lo piensa en términos de partículas, bueno, lo que podemos pensar es que tenemos, por ejemplo, una cierta distribución de corriente que genera un campo magnético, de campo B, y acá tengo una carga Q que tiene una cierta velocidad. Bueno, la fuerza que le genera el campo magnético a esta carga Q está dada por esta expresión. Y esto que está acá es simplemente la expresión integral. Es pensar que acá tengo una distribución continua de corriente. O en el caso que nos interesa es una corriente estacionaria. Bien. Bueno, y con respecto a las unidades, en el caso del campo magnético, las unidades del campo magnético son Tesla. Bueno, esto es Newton por segundo sobre Coulomb por metro. Bueno, siguiendo con las comparaciones, si se acuerdan en electrostática, el rotor del campo eléctrico era cero, ¿no? Todas estas ecuaciones son lo que se llaman las ecuaciones de Maxwell.
Después, cuando le sacamos la parte estática, en lugar de ser iguales a cero, algunas de estas cosas van a ser iguales a derivadas temporales de otros campos. Pero en el caso que estamos estudiando ahora, donde o las cargas están quietas, que es el caso electrostático, o la corriente es estacionaria, que en el caso magnetostática, o que el campo magnético no varía en el tiempo, en ese caso todas estas expresiones están igualadas a cero. O sea, todo lo que en las ecuaciones de Maxwell son derivadas temporales, en el caso que estamos estudiando ahora esas derivadas temporales dan cero. Bueno, en electrostática, si se acuerdan, el rotor del campo eléctrico era cero, y eso implicaba que el campo eléctrico era el gradiente de un potencial, ¿no? Y como el campo eléctrico se podía definir en términos del gradiente del potencial, el potencial está definido en una constante, porque si ustedes le toman el gradiente a la constante, eso les da cero. Entonces da lo mismo tomar B o B', que difieran en una constante, porque el campo eléctrico va a ser el mismo. O sea, lo que es físico es el campo eléctrico, no el potencial. En el caso de magnetostática hay una ecuación parecida, pero para el campo magnético. No es que el rotor de E es cero, sino que la divergencia de B es cero. Y esto lo que implica es que B es el rotor de un campo vectorial A. Entonces el potencial del campo magnético es un vector, ya no es más un campo escalar. Es un vector que se suele llamar A, y también tiene una redundancia, que es que si yo me calculo el campo magnético a partir de A, o de este A' que difiere de A por un gradiente, el campo magnético es el mismo. ¿Está bien? Esto es básicamente porque el rotor de un gradiente es cero. Con lo cual acá tengo una situación muy parecida, es que tengo un potencial escalar para el campo electrostático, y en el caso del campo magnético tengo un potencial, pero que es vectorial. ¿Está bien? Este se llama el potencial magnético. Si ustedes quieren calcular cuánto vale el potencial magnético eh, para una carga puntual, o para una carga, o por una distribución de corrientes, bueno, las expresiones que tienen que usar son estas que están acá. Esto seguramente Diana lo dio en la teórica. De vuelta, fíjense que son análogas a las expresiones en magnetostática, perdón, en electrostática, con la diferencia de que en el caso de magnetostática involucran cargas en movimiento, ¿no? Acá tengo una velocidad y acá tengo una corriente, el diferencial de corriente. Pero bueno, todas las cosas que aparecen acá, en estas expresiones, son las que discutimos recién en la página anterior. Entonces, con las mismas herramientas con las que uno puede calcular el campo magnético por integración directa, se puede calcular este vector. Fíjense que la diferencia acá es que, por ejemplo, en el caso electrostático, calcular el potencial era fácil porque es un escalar, mientras que acá tengo que calcular un vector. Así que no necesariamente las integrales para calcular el potencial magnético son más sencillas que para calcular el campo magnético. Pero si lo fuera, lo que uno puede hacer es calcular el potencial magnético a partir de esta expresión integral, y una vez que tenés el potencial magnético, le tomás el rotor, y eso te da el campo magnético. Bueno, si agarran estas expresiones que escribí arriba, la combinan con la ley de Gauss, la ley de Ampère, bueno, y las empiezan a trabajar, pueden llegar a otras ecuaciones que nosotros no vamos a usar, así que esta línea que está acá no le den bola. Esta línea que involucra el laplaciano no le den bola. Pensemos en esto. Acuérdense que en presencia de cargas, la divergencia del campo eléctrico era igual a la densidad de carga, ¿no? Esta era la ley de Gauss. Esta era la ley que, si uno la integraba, le daba la ley de Gauss que vimos en la clase pasada, cuando usábamos argumentos de simetría para calcular campos eléctricos. Bueno, la implicancia de esto, de que el campo eléctrico satisface esta ecuación, era que las líneas del campo eléctrico siempre empiezan o terminan en cargas o en el infinito. Es decir, que arrancan desde una carga y siempre van a terminar a otra carga, o terminan directamente en el infinito. En el caso del campo magnético, lo que satisface es esta ecuación, que es la ecuación de Ampère, que el rotor de B es igual a la densidad de corriente. Y en este caso, y además la divergencia de B es cero.
Y en este caso, la implicancia de esta ecuación es que las líneas del campo B, ahora lo que hacen es circulan a una corriente. Es decir, si tienen una corriente que va, por ejemplo, hacia arriba en el eje Z, las líneas del campo B le dan vuelta a esto. No es que salen de la corriente y van al infinito o a otra corriente, como pasaría en el caso electrostático, sino que simplemente le dan vueltas a la corriente. Y la manera de ver en qué sentido es con la mano derecha. Si ustedes agarran el dedo gordo y lo apuntan en el sentido de la corriente, los otros dedos apuntan en el sentido del campo magnético, hacia dónde va el campo magnético. Perdón, hola Diego, una pregunta. De lo que leí en el Griffith decía que el rotor era como, decía curling, que yo entiendo como que se enroscaba. Y eso como que me dio sentido para entender que el rotor no era cero, que lo enroscaba alrededor de un vector. Pero no entiendo o no tengo una intuición de qué significa que la divergencia sea cero. Pero no entiendo por qué eso lleva a que las órbitas, que las líneas son cerradas. Perdón, es que divergencia cero quiere decir que no hay fuentes. Y si no hay fuentes, entonces las líneas tienen que estar cerradas. Pero no hay fuente de qué. ¿La fuente no es la corriente? No tenés una fuente del campo magnético, así como la carga es una fuente del campo eléctrico. Okay. Con fuente me refiero a matemáticamente fuentes, a fuente del campo vectorial, no a algo que es metafóricamente su origen, sino a literalmente fuente. Fuente como lo contrario de sumidero. Como la canilla de donde sale el agua, si pensás a las partículas pensás el campo de, por ejemplo, de velocidades de las partículas del agua, vos abrís una canilla y las partículas de agua salen disparadas desde ahí, ¿no? Si abrís una canilla sobre una pileta plana, por ejemplo. Y si tienes un agujero, ahí tienes un sumidero donde las líneas van a converger de ese campo de velocidades. Lo mismo pasa con el campo eléctrico. Si vos tenés una carga positiva y una negativa, es el mismo efecto. Con el campo magnético eso no existe. No hay monopolos, digamos, no hay fuentes y sumideros para ese campo. Estás definiendo una estructura matemática con esas características. Ok. Gracias. Sí, no me queda claro que es una fuente matemática y no una fuente... No, me refiero a fuente que, o sea, si no tenés corriente, es cierto que si no tenés corriente, en este caso no tenés campo magnético, entonces vos podés decir, bueno, entonces una cosa es fuente de la otra. Lo que digo es, no estoy usando así la palabra fuente. Estoy usando literalmente para explicar como el punto de origen de las líneas. Y el sumidero como el punto donde convergen. Ah, es verdad, no salen de un lugar hacia afuera. Está bien. Ok. Bueno, gracias. Un comentario más. Lo que dice Griffiths, creo, más allá de cuál es el argumento por el cual eso es cierto, es básicamente que la divergencia, lo que te está diciendo es cuánto se escapa al campo, ¿no? De lo que fuese la divergencia. Y el rotor lo que dice es cuánto circula el campo a lo que fuese, a lo que uno iguala al rotor. Entonces, básicamente, en el caso eléctrico, lo que uno tiene es que las líneas de campo no circulan, no se enroscan alrededor de nada, porque tengo un cero acá, mientras que lo que hacen es divergen, es decir, salen de alguna fuente, si yo tuviese una fuente, como este caso, y se escapan de la fuente, se van de la fuente. Mientras que en el caso... diverger como en alejarse. De alejarse, sí. Está bien. Sí. Mientras que en el caso del campo magnético, lo que pasa es que el rotor es distinto de cero. Entonces lo que hace el campo magnético es enroscarse alrededor de la corriente, ¿sí? Y no diverge. Acá, esto es lo que decía Ezequiel, que la divergencia del campo magnético es cero, y en ese sentido la divergencia no tiene fuente. Con lo cual el campo magnético no se escapa a ninguna parte. Esto quiere decir que el campo magnético no se escapa a ninguna parte. Esto quiere decir que se enrosca. Por eso es que las líneas de campo son de este tipo. Mientras que de este lado lo que te está diciendo esto es que el campo eléctrico no se enrosca, sino que se escapa. Y por eso que las líneas de campo se van de la fuente.
Ahora, esa es la afirmación del Griffith. Después una segunda pregunta puede ser, ¿por qué el Griffith dice que eso es así? Bueno, yo no me acuerdo cuál era la demostración. No, igual yo le creí ciegamente. Sí, No sí. me Bueno, puse no, a a ver, te lo ver explico de por una qué manera que se decía eso. entiende, pero yo no me acuerdo, no, hace rato que no lo leo, así que... pero bueno, está bueno porque te da una idea intuitiva bueno, de ver las ecuaciones, que son ecuaciones diferenciales raras, y te da una idea física de qué es lo que está pasando con la línea de campo. Bueno, veamos un ejemplo de por qué pasa esto, a partir de las expresiones que vivimos arriba, ¿no? Entonces lo que voy a mirar es cómo es el campo magnético que genera una carga Q', que se está moviendo en una cierta dirección, Z. ¿Está bien? Voy a mirar solamente el campo magnético que genera esta carguita chiquita. Esto, de vuelta les digo, no es una corriente estacionaria, pero la expresión para el campo magnético sigue valiendo. Después, en todo caso, lo que puedo hacer es pensar que tengo muchas carguitas, todas en fila sobre el eje Z, que se están moviendo todas hacia arriba, ¿no? Pero voy a mirar el efecto de una. Entonces, tengo, mi sistema de coordenadas es el siguiente. Esto llamo X, esto que está acá es Z, y esto es Y, ¿sí? O sea que este es mi origen del sistema de coordenadas. Acá tengo una carguita Q', que se está moviendo con esta velocidad B' en Z, ¿sí? Y acá tengo una segunda carga. No, acá no tengo ninguna carga. Lo que quiero ver perdón, cómo es el valor del campo magnético en este punto. ¿Está bien? Entonces, bueno, la ubicación de este punto está dada por este vector R, y lo estoy pensando esto en cilíndricas, ¿no? Entonces voy a pensar que esto es el R de cilíndricas en R vector, o sea, ahora lo estoy pensando en cilíndricas referidos, centrado en el eje Z, así que la distancia al eje Z es el R, y la distancia entre esto al eje Y es Z, ¿no? Con lo cual la posición es R en R versor más Z en Z versor. Bien. Y la posición de la carga que genera el campo magnético es 0, porque la estoy centrando localmente en el tiempo, en el origen del sistema de coordenadas. Entonces, bueno, con toda esta información, yo vengo acá, lo meto en la expresión de B que tenía escrita antes, que simplemente acá la copié. Bueno, ¿qué es esto? Q' es un dato, B' es este vector que nos escribimos acá, R está dado acá, R' es 0. Entonces meto toda esta información acá adentro, y lo que veo es que tengo una corriente en Z versor, y quiero mirar el campo en algo que está en R versor y en Z versor. Bueno, el producto vectorial de Z consigo mismo es 0, con lo cual este término desaparece, y el producto vectorial de Z con R versor es lo que estoy llamando tita versor, que es el versor tita en cilíndricas, ¿no? Es un versor que apunta en la dirección angular, digamos. Es tangencial a esta curva. De modo que en este punto apunta hacia allá. O sea, perdón. Si no son la misma línea. No sé si se entiende. O sea, estas son líneas que son versores que están a z constante, y lo que hacen es, es el vector angular es el versor angular en cilíndricas. ¿Está bien? Si alguien no sabe hacia dónde apunta el tita versor, avísame y se lo vuelvo a explicar. Pero básicamente es Z por R en cilíndricas. Bueno, fíjense entonces que esta corriente que se está moviendo hacia arriba genera un campo magnético que es angular, o sea, la dirección del campo magnético es angular. Bueno, cualquier otra carguita que uno ponga acá y se mueve en la misma dirección va a generar el mismo efecto, el campo magnético. Entonces, si yo tengo una corriente yendo a lo largo de Z hacia arriba, lo que va a generar es un campo magnético de este tipo. Es un campo magnético con líneas de campo circulares que se enroscan alrededor de la corriente, y el sentido del campo se puede pensar con la mano derecha como que yo agarro mi dedo gordo y lo apunto en el sentido de la corriente, y hacia donde apuntan mis otros dedos es hacia donde es en el sentido en el que va el campo magnético. ¿Okay? Entonces, esto es simplemente la explicación de por qué. No, más allá, digamos, del módulo, ¿no? Lo que quiero ver acá es cuál es la dirección. ¿Por qué cuando tengo una corriente de este tipo
por ejemplo, un lineal que apunta en una dirección, el campo magnético lo que hace es enroscarse alrededor de la corriente. Bueno, entonces esto, claro que vimos es eso, ¿no? Yo tengo una corriente que genera un campo magnético. Bueno, lo que estamos viendo más o menos es hacia dónde apunta el campo magnético según hacia dónde apunta la corriente. Una segunda pregunta es, ahora, dado este campo magnético que genera esta primera corriente, ¿qué fuerza le hace a una segunda corriente que está en presencia de este campo magnético? Bueno, pensemos entonces ahora en términos de vuelta, partículas que se mueven. Pensando como corrientes, pensando en términos de partículas que se mueven. Bueno, en este caso la fuerza, esto también lo tienen que haber visto en la teórica, es decir, la fuerza, pues, todas estas expresiones que estoy escribiendo acá son todas expresiones que están en las tablas de arriba. Y son todas expresiones que encontró Diana en la teórica. Creo que de hecho estoy usando exactamente la misma notación. La fuerza que actúa sobre esta carga Q, que tiene una cierta velocidad v, que corta, por el hecho de que está en un campo magnético, v es esto que está acá, está dado por el producto vectorial entre Q por v y el campo magnético. Voy a suponer ahora un campo magnético que apunta en una sola dirección, supongamos que apunta en Z. ¿Está bien? Y lo que quiero ver es, según cuál es la dirección de V, fíjense que el campo magnético que me interesa está en este punto, ¿no? Me interesa solamente el campo magnético en este punto, porque es donde está la partícula. Y es donde va a sentir el campo magnético. Con lo cual no pierdo finalidad en decir que el campo magnético apunta en Z. Estoy simplemente orientándolo en una cierta dirección. Y después lo que quiero ver es, según la orientación de la velocidad de la partícula, o sea, la corriente que está en ese campo magnético, hacia dónde apunta, quiero ver qué tipo de fuerza recibe, ¿no? Entonces voy a mirar velocidades en Z, velocidades en R y velocidades en θ. Estas dos rayas son paralelos. Entonces estoy mirando una velocidad que es paralelo al eje Z. O sea, este caso sería el caso en el que la velocidad va para arriba. Esta es la velocidad radial, si lo pienso en cilíndricas, es una velocidad que se aleja del eje Z. Y esta es una velocidad angular que en cilíndricas de vuelta, lo estoy pensando como que se mete para adentro de la hoja. ¿Está bien? Bueno, fíjense que como esto es el producto vectorial entre la velocidad y el campo magnético que está en Z, si la velocidad de esta partícula estuviese en Z, o sea, si la velocidad de la partícula es paralela al campo magnético, entonces la fuerza es cero, porque este producto vectorial es de cero. Si la velocidad de la partícula es paralela a R, como el producto vectorial de R con Z, que es donde está el campo magnético, es igual a menos θ versor, la fuerza va a estar en menos θ versor. ¿Qué quiere decir eso? Va a estar apuntando, en este caso, en la dirección de X. ¿Está bien? Va a estar apuntando hacia nosotros. Y si en cambio la partícula se estuviese como metiendo adentro de la hoja, hacia adentro del plano XY, o sea, estuviese yendo hacia menos X, en ese caso la fuerza estaría apuntando en el reversor. ¿Está bien? Esto es básicamente porque θ versor por Z versor es el reversor. No sé por qué acá usé cilíndricas. Acá podría haber usado tranquilamente coordenadas cartesianas y sería mucho más fácil de entender todo esto. Pero bueno, para tener una idea eh, más clara, digamos, ¿no? Si esta fuese Q, y esto está en un campo magnético que apunta en todos los puntos hacia arriba, entonces tengo varias situaciones. Si la velocidad es paralela al campo magnético, entonces la fuerza que siente esta carga es cero, no está acelerada, por el hecho de estar moviéndose en un campo magnético. Si la velocidad de esta partícula estuviese en esta dirección, entonces la fuerza que le estaría haciendo el campo magnético a esta partícula estaría apuntando hacia nosotros, o sea, estaría saliendo de la hoja, de la pantalla. ¿Está bien? Y si en cambio estuviese la partícula moviéndose hacia adentro de la pantalla, entonces la fuerza que recibiría la partícula sería en esta dirección, la dirección radial. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? Sí.
Bueno, fíjense que en todos los casos, la velocidad es perpendicular a la fuerza, ¿no? Si va en Z, no le hace fuerza. Si va en R, la fuerza va en θ. Y si va en θ, la fuerza va en R. Con lo cual, lo que hace la fuerza esta es torcer el movimiento de la partícula siempre, ¿no? Así que la fuerza magnética lo que hace es cambia la dirección de movimiento, pero no la acelera ni la desacelera la partícula en cuanto a valor absoluto del vector velocidad. O sea, no le cambia el módulo de la velocidad. Lo que hace es le cambia la orientación direccional a la velocidad. Con lo cual, la fuerza magnética es una fuerza que no hace trabajo. Esto no va a ser importante para nosotros, simplemente para hacer el link con temas que vimos al principio de la materia. La partícula se mueve en un sentido y la fuerza es perpendicular a ese sentido de movimiento. Entonces la fuerza magnética no hace ningún tipo de trabajo. Acuérdense que una fuerza hacia trabajo si está orientada en el sentido en el que una partícula se mueve. Bueno, la fuerza magnética es siempre perpendicular al sentido de movimiento de las partículas. Así que no hace trabajo. Bueno, veamos un ejemplo. Este es un ejemplo bastante sencillo, en el que tengo la siguiente situación. Acá tengo un hilo de corriente, donde la corriente va está yendo hacia arriba en z-versor, y al lado, acá en el plano ZI, lo que tengo es una cinta de corriente. ¿Está bien? Acuérdense que en el caso de corrientes lineales, lo que tengo es esta densidad lineal de corriente, pero en el caso de la cinta, la densidad superficial de corriente la llamamos G. ¿Está bien? Así que por eso es que a la corriente acá la llamo I vector y acá la llamo G vector. Bueno, lo que pide es lo siguiente, que hay que calcular la fuerza por unidad de longitud entre una cinta infinita de ancho A, que es esta que está acá, por la que circula una densidad de corriente superficial G, que es uniforme quiere decir que G no depende del punto, o sea, en todos los puntos de esta cinta G vale lo mismo. Y por otro lado hay un cable infinito, que es coplanar, que quiere decir que el cable está ubicado en el plano definido por la cinta, y de hecho es paralelo a la cinta, por el que circula una corriente I vector. Quería hacer un comentario. Eso. Acá de vuelta, nos enfrentamos a la situación de que estas son hilos infinitos de corriente, ¿no? Entonces, es como que tengo una cantidad infinita de electrones moviéndose, que va a generar un campo magnético, y va a estar actuando sobre otra cantidad infinita de electrones que se está moviendo. La única manera de generar una corriente infinita. Obviamente eso es una aproximación. Si ustedes calculan la fuerza que un hilo infinito de corriente le hace a una cinta infinita de corriente, esa fuerza le va a dar infinito. Por eso es que lo que pide es calcular la fuerza por unidad de longitud. ¿Está bien? Así que ahora lo que vamos a tener que hacer es ver cómo extraemos esta información de cuál es la fuerza por unidad de longitud de las expresiones integrales. Por eso lo vamos a ver en un rato, pero quería explicar qué quiere decir esto. Básicamente lo que está queriendo decir esto es cuál es la fuerza de un pedacito, cuál es la fuerza, por ejemplo, que el campo magnético de este hilo infinito le hace a un pedacito de esta cinta. ¿Está bien? Va a ser una cantidad finita, por eso si ustedes lo integran a lo largo de toda la cinta, les termina divergiendo. Bueno, voy a proceder en dos etapas. Primero voy a calcular, bueno, no me acuerdo en qué orden, pero en una etapa voy a calcular el campo magnético que genera, pues supónganse, el hilo, ¿sí? Y después voy a ver qué fuerza le hace ese campo magnético a la cinta. Y después voy a hacer al revés. Voy a ver qué campo magnético genera la cinta y con ese campo magnético a ver qué fuerza le hace ese campo magnético al hilo. ¿Ok? Y de vuelta, la fuerza la voy a calcular por unidad de longitud. Bueno, esto es un comentario sobre unidades que yo lo hice antes. Bueno, entonces voy a ver la fuerza del hilo sobre la cinta. Quiero ver que por el hecho de que acá haya una corriente, qué fuerza le está haciendo el hilo a la cinta. ¿Está bien? Entonces la manera en que voy a proceder es
voy a calcular el campo magnético que genera esta corriente sobre el hilo, y una vez que lo tenga, voy a ver qué hace ese campo magnético sobre la cinta. Bueno, entonces, para calcular el campo magnético que genera el hilo, lo que tengo que hacer es planteo la expresión integral de Biot-Savart y voy viendo qué es cada cosa. ¿Ok? Bueno, R' dijimos que era un vector que recorre el hilo, ¿no? Entonces esto es simplemente Z' en Z versor. Va a ser un vectorcito que va a estar recorriendo todo el hilo. Mira que yo voy cambiando Z', voy punto por punto sobre el hilo. R es el vector en el que quiero ver cuánto vale el campo magnético. En todo el espacio que sería X por X versor, más Y por Y versor, más Z por Z versor. Sin embargo, yo lo que quiero saber es cuánto va el campo magnético sobre la cinta, porque lo que quiero ver es qué fuerza le hace a la cinta. Entonces no me interesa calcular el campo magnético en todo el espacio, sino que me interesa calcularlo en X igual a 0. ¿Está bien? O sea que el R para mí es simplemente Y por Y versor, más Z por Z versor. Entonces, y esto es porque estoy buscando el campo magnético sobre la cinta. Si lo quisiera en todo el espacio, tendría que incluir acá el X por X versor. El diferencial de corriente, ¿sí?, para el hilo es simplemente este vector, que ¿qué tiene? El módulo es la corriente que atraviesa por el hilo. Acuérdense que este I tiene unidades de Coulomb por segundo, o sea que este I es un numerito, que si yo lo multiplico por un tiempo, me dice qué cantidad de coulombs pasaron por un determinado punto en ese tiempo. ¿Está bien? La dirección de este I es el sentido en el que va la corriente, que en este caso es Z versor. Y bueno, el diferencial de longitud sobre el hilo, ahora esto ya es más una cuestión geométrica, es simplemente el diferencial en Z. Un comentario es que I puede ser positivo o negativo, y eso lo que me va a estar diciendo es si la corriente va para arriba o para abajo. ¿Está bien? Y a Z', que es lo que yo voy a integrar, porque yo voy a integrar sobre la distribución de carga que genera el campo magnético, esto lo voy a tener que integrar entre menos infinito e infinito. Bueno, entonces fíjense que acá definí las tres cosas que tengo que meter en esta expresión integral para calcularla. Entonces meto el de I, meto el R, meto el R', y me termina generando esta integral. Hay una parte que me da Z versor, producto vectorial con Z versor, eso se anula, pues son paralelos. Y entonces lo único que me sobrevive es la parte donde tengo Z versor por I versor, que si usan la regla de la mano derecha, les termina dando el menos X versor. Por eso tengo el menos X acá. Bueno, de vuelta. Este campo magnético va a estar evaluado en I y en Z. ¿Ok? En el plano I, Z. Y la integral está en Z'. O sea, lo estoy integrando en el hilo de corriente. Así que nada, acá ya está planteada la integral. La pueden resolver. Acá lo que estoy viendo es que el integrando es una función par en mi variable de integración. Entonces, en lugar de integrar entre menos infinito e infinito, integro entre 0 e infinito y multiplico por 2. Nada, bueno, esto se lo dejo porque están más cancheros ustedes que yo en resolver estas integrales. Cuando lo hacen, lo que ven es que el campo magnético apunta en menos X versor. Esto de vuelta, y además va como 1 sobre la distancia. Entonces, déjenme redibujar acá. Acá yo tenía el hilo de corriente, esto es lo que yo llamaba Z. Después esto que está acá, era la dirección I. Acá estaba la cinta sobre la que quiero ver cuál es la fuerza que le hace la corriente esta. Y perpendicular a esto tenía el eje X. ¿Está bien? Acuérdense que lo que hace el campo magnético con una corriente de este tipo es circularla, ¿no? Entonces es una cosa así. De modo que cuando yo quiero ver justo en el punto en el que el campo magnético atraviesa la cinta, o sea, cuando el campo magnético atraviesa al plano Y, Z, la dirección en la que está es hacia adentro. ¿Está bien? O sea, es tangencial al círculo este, por eso va en menos X versor, o sea, apunta hacia adentro. Y fíjense que a medida que me alejo del hilo, el valor del campo magnético decae como 1 sobre I. ¿Está bien?
Esto es, si se acuerdan, es igual que el caso del hilo cargado con el campo eléctrico. Cuando tenía un hilo cargado con el campo eléctrico, te caía como 1 sobre R, o sea, 1 sobre la distancia del hilo. Esto es exactamente lo mismo. El campo magnético te cae como 1 sobre la distancia del hilo. Lo que cambia es la dirección. En el caso del campo eléctrico, justamente tenía que el campo divergía respecto al hilo, acá lo que hace es lo circula. Bien, entonces este es el valor del campo magnético en el plano IZ. Fíjense, como es de esperar, que no depende de Z, porque todo este problema tiene simetría de traslación en Z. ¿No? Me muevo para arriba, me muevo para abajo, veo siempre lo mismo. Entonces el campo magnético no puede depender de esa dirección. Es el mismo tipo de argumentos que... Igual la clase que viene vamos a repasar mejor para el caso del campo magnético. Pero es el mismo tipo de argumentos que para el campo eléctrico. Y acá sale directamente la expresión integral, que B no depende de Z. Bueno, entonces de vuelta, este es el campo magnético que hace el hilo en el lugar donde está la cinta. ¿Ok? Una vez que tengo esa información, tengo que ver qué efecto le hace el campo magnético a la cinta. Entonces lo que tengo que usar ahí es la expresión de la fuerza que el hilo hace sobre la cinta. Eso que tengo que hacer. Miro la expresión integral que me vincula el campo magnético con la corriente. Esto es la corriente de la cinta, y este es el campo magnético que genera el hilo, en la posición de la cinta. ¿Está bien? O sea que esta es una integral sobre toda la cinta. Ahora este R lo que está haciendo es recorriendo toda la cinta. Bueno, el diferencial de corriente sobre la cinta dijimos que era este G, por el diferencial de área. La corriente apunta en la dirección de Z versor. G, de vuelta, es una cantidad que tiene unidades de Coulomb sobre segundo por metro. Es decir, que este G es tal que si ustedes lo multiplican por una longitud, les va a dar la corriente que atraviesa esa longitud que atraviesa esa longitud, y si lo multiplican por tiempo, les va a dar cuál es la carga que atraviesa esa longitud en ese tiempo. Bueno, el diferencial de área sobre la cinta simplemente es de I de Z, ¿no? Estoy tomando cartesianas acá. El diferencial de área es de I de Z. I va entre D y D más A. D es la distancia entre D es esta distancia, A es el ancho de la cinta, o sea que I lo integro entre D y D más A, y a Z lo integro entre menos infinito e infinito. Y ahí voy a tener una divergencia. Entonces cuando meten el campo magnético, que lo acaban de calcular acá adentro, y meten la expresión del diferencial de corriente para la cinta, les queda automáticamente definida esta integral. Entonces de vuelta, ahí lo integro entre D y D más A Z lo integro entre menos infinito e infinito, y nada depende de Z. Entonces esto que está acá le va a dar infinito. Bueno, a esto que está acá déjenme llamarlo L. ¿Está bien? Es básicamente la longitud de la cinta. Lo que pasa es que, bueno, es una cinta infinita, ¿no? Entonces, esta va a ser la fuerza que le hace el hilo a una cinta de longitud infinita. Entonces, yo quiero la fuerza por unidad de longitud, lo que tengo que hacer es dividir la fuerza por este L, ¿no? Si tengo que agarrar una expresión infinita y dividirlo por otro infinito. Pero lo que me termina quedando, que es esta integral en I, es una cosa finita. A eso es lo que pide el ejercicio. ¿Cuál es la fuerza por unidad de longitud? Siempre que vean eso, algo por unidad de longitud, lo que les va a pasar es eso, que cuando vayan a integrar, como tienen algo que es infinito, la integral les va a dar una cosa infinita, entonces tienen que aislar el infinito y dividir por ese infinito. Bueno, después la integral es trivial, porque es una integral de 1 sobre i. Les queda definido esto en términos de logaritmo. Y fíjense que la dirección en la que va es en i, ¿no? Que es la dirección que une al hilo con la cinta. Bueno, y lo que pueden ver del signo de esta fuerza es que si las dos corrientes son paralelas, ¿qué quiere decir que las dos corrientes sean paralelas? Que I y G son las dos positivas o son las dos negativas.
¿no? En ese caso se atraen, ¿por qué? Porque acá tienen un signo menos. Entonces, si ustedes tienen el hilo con corriente I, y acá tienen la cinta con corriente G, si I y G son los dos positivos, o sea, ¿qué quiere decir eso? Que estas dos flechas apuntan físicamente en la misma dirección, entonces la fuerza que el hilo le hace a la cinta apunta en menos I versor. I versor está en esta dirección, es decir, que la fuerza va para allá. ¿Está bien? Es decir, que corrientes paralelas se atraen, si los dos apuntan en el mismo sentido, se atraen, mientras que si son antiparalelas, es decir, si I fuese positivo y G fuese negativo, o al revés, en ese caso la fuerza sería, apuntaría en inversor, ¿no? Esto cancelaría este signo menos y apuntaría en inversor, en cuyo caso se repelería el hilo con la cinta. Ahora voy a hacer el caso contrario. Entonces, antes de seguir, quisiera ver si hay alguna pregunta o dudas con Hasta ahora todavía no, pero todavía no hice ningún ejercicio de esto. Así que. Che, No, les hago una claro. pregunta yo. Dale. No, perdón, ¿cómo? O sea, el tema del producto vectorial, yo sé que quizás es una tontera lo que estoy diciendo, pero ¿a ustedes les sale con la velocidad con la que Diego lo enuncia o sienten que cada vez que aparece esa cuenta es como, qué quilombo, a ver, me voy a poner a jugar con la mano, a ver para dónde va? Es medio clave acá eso. Yo cada vez armo los dedos y me imagino lo que es llevar un vector al otro y veo dónde apunta mi pulgar. Cada vez, porque no me sale tan rápido. Sí, a mí tampoco me sale rápido. Claro, yo tengo las ternas en derechas allá en la cabeza. Así que si voy muy rápido avísenme y lo hago más tranquilo. Pero bueno, acuérdense que cuando hacen el producto vectorial, bueno, con la mano derecha tienen que apuntar, bueno, hay mil maneras de hacerlo, pero una es esa. Agarran el dedo índice, lo apuntan en el sentido del primer vector, lo llevan hacia el lado de la palma de ustedes, siempre con la mano derecha, hacia el segundo vector y hacia donde les queda apuntando el dedo gordo, ese es el resultado del producto vectorial. Sí, bueno, por eso, si voy muy rápido a veces y sienten que no se entiende lo que estoy explicando, por favor, párenme, porque lo más probable no solo es que no lo entiendan ustedes, sino que no lo esté entendiendo nadie. Y hay tiempo, porque la clase de hoy no va a ser tan larga. Bueno, ahora hay que hacer lo contrario. Ahora lo que quiero ver es qué fuerza le hace la cinta al hilo. ¿Está bien? Bueno, misma historia. Ahora lo que tengo que ver es qué campo magnético genera la cinta en la posición del hilo, y después, por el hecho de que sobre el hilo circula una corriente, ver cuál es la fuerza que recibe ese hilo de corriente por la presencia de ese campo magnético. Entonces, ¿qué hago? Primero quiero calcular el campo magnético que genera la cinta, entonces me planteo Biot-Savart y me fijo qué son cada una de las cosas que aparecen en la integral. Bueno, R y R' ahora se intercambian, ¿no? Porque antes R era la posición donde yo quería mirar el campo generado por el hilo, y R' era un vectorcito que recorría el hilo. Ahora es al revés. Ahora R es el vector que recorre el hilo, mientras que R' recorre la cinta. Entonces, estas dos cosas son las mismas que antes, pero están intercambiadas. ¿Está bien? Y lo que yo antes llamaba I, ahora lo llamo prima, I', y Z es lo mismo. Mientras que lo que antes era Z', ahora va a ser Z. ¿Está bien? Bueno, bien. Acá lo que voy a hacer es una integral sobre la cinta, ¿no? Entonces estas variables de integración las tengo que poner entre estos límites. Y la diferencia ahora es que el diferencial de corriente lo tengo que pensar para el diferencial de corriente de la cinta. ¿Está bien?
Pero bueno, me dan el G, esto es un dato del problema, me dicen que G en Z versor, y el diferencial de H sobre la cinta simplemente es de I de Z. ¿Está bien? Bueno, entonces de vuelta, meten todo esto en esta expresión integral. Acá les queda el campo magnético definido en términos de la integral de este producto vectorial. Ahora, Z por Z es 0, porque son paralelos, y Z por I, vamos a hacer el ejercicio. Bueno, voy a dibujar. Acá tienen Z, acá tienen I, y acá tienen X. Entonces, si apuntan su dedo índice en Z, ¿sí? Y lo llevan hacia I, con la mano derecha, y siempre lo llevan en el sentido de la palma de ustedes, no lo manden para el otro lado. O sea, no hagan así, sino que tienen que hacer así, siempre hacia el lado de la palma. ¿Qué les queda? Z por I. Sí, mirá. Menos X. Menos X, claro. Cuando llevan el índice para abajo, el dedo gordo les termina apuntando en esta dirección. ¿Todos lo ven eso? Ujú. Bien. Bueno, si Sí, alguien... lo veo. Bueno, entonces Z por I termina quedando en menos X, pero tengo este menos de acá, entonces me termina quedando en X directamente. Bueno, ahora hago la integral esta. Fíjese que en este caso el campo magnético que genera una corriente infinita es finito. Lo que era infinito antes era la fuerza que le hacía ese campo magnético finito a una segunda corriente que era infinita. Acá pasa lo mismo. Acá estoy integrando entre menos infinito e infinito para calcular el campo magnético. Eso me va a dar una cosa que es finita. ¿Está bien? Bueno, esta ¿Siempre integral... va a dar finito? ¿Perdón? ¿Siempre va a dar finito? Déjame pensar en qué casos puedo tener una expresión infinita. Sí, no se me ocurre... tendría, no, tendría que ver cómo es el campo magnético. Bueno, siempre va a dar finito. Hay lugares donde va a estar mal definido el campo magnético. Claro, como lo de la distribución de carga igual también. Claro, por ejemplo, en el caso de la cinta, pasa que acá no estoy calculando el campo magnético en toda la cinta, entonces no puedo usar este resultado para hacer el análisis. Pero suponete que tenés la cinta y con la corriente que va hacia arriba, bueno, el campo magnético medio que la circula, ¿no? Y eso lo que quiere decir es que de un lado de la cinta va a ser muy cerca, va a ser paralelo a la cinta en un sentido, y del otro va a ser paralelo a la cinta en el otro sentido. Entonces, si vos venís viendo la evolución del campo magnético a medida que te acercás a la cinta y lo atravesás, bueno, en la cinta pega un salto y gira. Con lo cual ahí está mal definido. O sea, no está definido sobre la cinta el campo magnético. Pero es, bueno, no es que es infinito, es que está, justo en ese caso está mal definido. No sé si, no se me ocurre un caso en el que a medida que me acerco, el campo magnético va creciendo y explota en un determinado lugar. No sé, Ezequiel, Daniel, si están por ahí, si tienen alguna configuración. ¿Un hilo infinito? Es que el hilo infinito. Ah, sí, ¿no? Claro, bueno, sí, sí, sí. Exactamente. Es el caso que Claro. vimos antes. Sí, sí, iba como uno sobre I. Bueno, claro, acá hay un ejemplo. A medida que me acerco al hilo, I tiende a cero y esto explota. Sí, gracias. Así que, o sea, sí, la situación es muy parecida al caso electrostático. Bueno, en este caso lo que tengo es un campo magnético. Fíjense que en este caso es constante. ¿Les ocurre por qué es constante? Por simetría.
que no por simetría uno puede decir que no depende de la altura, ¿no? De Z. Ujú. Bueno, pero eso está bien. Pero en principio, por simetría, uno debería depender de X y de Y, porque eso, a medida que yo me alejo o me acerco, cambia. No en Z, porque Z, como estos son hilos infinitos, no importa cuánto subo o cuánto bajo, siempre debería haber el mismo campo magnético. Pero ¿por qué no depende ni de X ni de Y? Perdón, ¿podrías mostrar de nuevo ¿El dibujo? sí, para ver si... Que yo pensé que estábamos calculándolo sobre los puntos del hilo. Claro, exactamente. Es que es por eso. O sea, el campo magnético sí depende de X y de Y. En cualquier punto donde uno se pare, o sea, voy a tener una función. Si yo lo calculase con la integral, en cualquier punto del espacio, el valor del campo magnético dependería de X y de Y. Lo que pasa es que, como vos decís, lo estoy calculando sobre el hilo. Entonces estoy tomando X igual a 0 e Y igual a 0, de entrada. ¿En qué momento? En el momento en el que tomo el R igual a Z en Z versor. Acá yo directamente, o sea, si no, el R en todo el espacio tendría que poner una cosa así, ¿no? Pero lo estoy matando de entrada porque yo solamente quiero ver cuánto vale el campo magnético en el hilo. ¿Está bien? O sea, que no dependa de Z es por simetría, que no dependa de X e Y es porque yo lo estoy evaluando en un punto determinado de X y de Y. Perdón, y en este caso, ¿por qué puedes primero decir que no depende de eso y después hacer toda la cuenta? No sé si te acuerdas bueno, sí, seguro te acuerdas, pero en la clase anterior habías dicho que había que tener cuidado con hacer eso. Claro, porque yo lo que puedo hacer es a R yo puedo tomarlo como yo quiero, es el punto en el que yo quiero evaluar el campo. Lo que tengo que tener cuidado es qué pasa con R', porque yo en R' estoy integrando. O sea que R', hasta acá yo tengo que tomarlo de manera que mis variables me recorran la distribución de corriente en este caso. Pero a R yo lo puedo tomar como quiera, porque R es simplemente un vector que me define a esta integral. Ok, ¿Está bien? O sea, en el sentido de que todo lo que yo ponga en R sale de afuera de la integral porque no estoy integrando en esas variables. Fíjate que acá yo estoy integrando en Y y en Z', no en Z. ¿Está bien? Así que si yo quisiera considerar, por ejemplo, en un punto cualquiera del espacio, de vuelta, acá en R pongo Z en Z versor, más X en X versor, más Y en Y versor, hago toda la cuenta, pero la integral es en Y' y en Z', no en X, Y. Entonces, nada, X e Y van a empezar a aparecer en la cuenta, voy a llegar a una expresión de B en la que depende de X y de Y, pero ahí yo la de vuelta lo puedo tomar a 0. Le da lo mismo en este caso tomarlo a 0 antes de hacer la integral que después de hacer la integral. Porque no estoy integrando en esas variables. La sutileza con el caso anterior, que tampoco era en este contexto, era en el contexto de pensar al campo eléctrico como el gradiente de un potencial, era que ahí yo estoy derivando respecto a ciertas variables, entonces no puedo evaluar el potencial en esas variables igual a 0 antes de derivar, porque me estaría perdiendo información. Pero ahí es claro, es distinto distinto. porque la variable con la que derivo es la misma que estoy tomando a 0. Acá estoy integrando una variable distinta. Sí, gracias, no, claro. Bueno, entonces este es el campo magnético que genera la cinta en el lugar donde está el hilo. Ahora lo que quiero ver es cuál es la fuerza que la cinta le hace al hilo. ¿Está bien? Entonces lo que tengo que hacer es integrar esto que está acá, que es la densidad de corriente del hilo con producto vectorial el campo magnético sobre el hilo. ¿Está bien? Bueno, el diferencial de corriente del hilo ya lo vimos, ya habíamos escrito antes, era I en Z versor,
tengo el diferencial de línea que es dz, y esto lo tengo que integrar entre menos infinito e infinito. Entonces de vuelta acá voy a tener un valor infinito. Aíslo la longitud del hilo, porque después quiero pasar dividiendo este L, y me quedo con una expresión que sea constante. Bueno, nada, fíjense que todo lo demás, de hecho, sale por afuera de la integral, con lo cual no tengo ni que integrar en este caso de acá. Noten que ahora no tengo más el menos, así que ¿qué pasa? Tengo el hilo, acá tengo la corriente. Si I fuese positivo, supónganse que va para arriba. Si esta corriente G, también, si el vector G también fuese para arriba, entonces este producto sería positivo, ¿no? Porque son los dos paralelos y tienen el mismo sentido. En ese caso, la fuerza sobre el hilo apunta en I versor. Acuérdense que I versor va para allá. La fuerza apunta en esta dirección. Es decir, que de vuelta, sentidos iguales de la corriente se atraen. Si fuesen los dos para abajo, pasa lo mismo, ¿no? I negativo, G negativo, este producto sigue siendo positivo, la fuerza sigue estando en I versor. Si estuviesen antiparalelos, en ese caso, I por G es negativo, y la fuerza sería repelente, repulsiva, no sé, o sea, trataría de separarlos. Bueno, si se fijan, esta fuerza es menos la otra fuerza. Es decir, la fuerza que la cinta le hace al hilo es menos la fuerza que el hilo le hace a la cinta. Hay que tener, este es un caso muy particular en el que esto pasa, y esto no pasa en general con respecto a la fuerza magnética, porque la fuerza magnética no es una fuerza como de interacción entre dos partículas, sino que está mediada por el campo magnético. ¿Está bien? Entonces no es que si una partícula recibe una fuerza en una dirección, la otra va a recibir la misma fuerza en la dirección contraria. Como está mediada por un campo magnético, el campo magnético también juega un rol, y entonces no son pares de acción y reacción. Lo quiero aclarar porque es casualidad. En este caso, esta expresión de acá es menos la fuerza que el hilo le hace a la cinta. Por lo general eso no pasa. Es decir, que si tienen, por ejemplo, dos corrientes, o dos distribuciones de corriente, y quieren ver qué fuerza le hace una a la otra, y después al revés, no es cierto que cuando hagan al revés, simplemente tienen que poner un menos adelante de lo primero que calcularon. Bien. Bueno, ¿tienen dudas con esto? ¿Alguna pregunta? Ahora voy a pasar un ejemplo bastante distinto. Sí, una pregunta. Dale. Acá estamos viendo la fuerza de una distribución de carga, digo, de una distribución de corriente sobre otra distribución de corriente, Ujú. pero podemos ver de una distribución de corriente sobre una distribución de carga o al revés. Es que si la distribución de carga no está en movimiento, la fuerza sería cero. Porque fíjate, ¿qué es la fuerza? La fuerza de una determinada distribución sobre una segunda distribución depende del diferencial de corriente de la segunda distribución. ¿Está bien? Ah, claro. Entonces, si la carga está quieta, no tiene corriente. Y en ese caso, la fuerza que recibe es cero. Es decir, que si vos tenés, por ejemplo, un hilo, pensemos en este ejemplo, tenés un hilo por el que circula corriente. Eso genera un campo magnético. Si vos pones una partícula con velocidad cero, no se entera que está el campo magnético. ¿Está bien? Y además, como el hilo es neutro, más allá de que pasa corriente, el hilo es neutro, porque localmente siempre las cargas positivas y negativas se balancean. O sea, tenés un flujo de cargas negativas que generan la corriente, pero siempre están acompañadas de cargas positivas que están fijas. Entonces, localmente lo que tenés es carga cero. Y entonces, si vos dejas una partícula ahí, no ve ni el campo magnético, y el campo eléctrico además que genera el hilo es cero, porque la carga neta del hilo es cero. Así que siempre lo que siente fuerza por culpa de un campo magnético es una carga en movimiento, es una corriente. ¿Está bien? Ah, Puedes Así pensarlo al que- revés también. Puedes pensar, bueno, tengo una distribución de carga,
Bueno, quiero ver qué hace eso sobre una corriente. Bueno, lo que pasa en ese caso es que la distribución de carga, si es quieta y no tiene corriente, genera un campo magnético cero. Entonces, la corriente, por más que tengas una corriente, el campo magnético que genera la distribución de carga es cero. Entonces, de vuelta, fuerza cero. O sea que, si vos querés ver cuál es la fuerza que se hacen dos carguitas por culpa del campo magnético, las dos se tienen que estar moviendo. Claro, ok. Gracias. Bueno, veamos ahora un ejemplo que no sé si no está en la guía. Me parece, bueno, no sé, no estoy seguro. Bueno, esta es una esfera de radio R que está cargada superficialmente con densidad uniforme, sigma. ¿Está bien? O sea que esto ahora es una esfera cargada de las mismas que antes calculábamos el campo eléctrico, pero lo que sucede con esta esfera es que está girando sobre un eje, respecto a un eje. Entonces tengo cargas en movimiento. ¿Está bien? Tiene velocidad, o sea, y está girando a una velocidad angular omega, ¿no? Entonces lo que pide es calcular el campo magnético, no en todo el espacio, sino solamente sobre el eje de rotación. ¿Está bien? De vuelta, en este caso, a diferencia de los otros, además de un campo magnético, va a estar generando un campo eléctrico esto, ¿no? Y el campo eléctrico se puede calcular por Gauss, porque esto es una esfera uniforme, es el mismo ejercicio que hicimos en la clase pasada. Es una esfera uniforme, que tiene, que desde el punto de vista de la carga, lo que tiene es una carga constante, ¿no? Lo que sucede es que está en movimiento, porque este bicho está rotando. Entonces, esto va a generar un campo eléctrico que es el mismo de la clase pasada, pero además, por el hecho de estar rotando, va a generar un campo magnético. Em, bien. Bueno, ¿cómo es el campo magnético? De vuelta, uso Biot-Savart. Un comentario les hago, bueno, esto lo deben haber visto bien en la teórica, pero así como, o sea, Biot-Savart es la expresión integral para calcular el campo magnético. O sea, en las clases anteriores lo que vimos es una expresión integral para calcular el campo eléctrico, que era la ley de Coulomb. La ley de Coulomb. Acuérdense que para el campo eléctrico, además había una forma geométrica que era esta ley de Gauss, en el que si uno miraba las simetrías y demás podía calcularlo. Bueno, para el caso del campo magnético también hay una cosa parecida, que es la ley de Ampère, que vamos a ver la clase que viene. O sea que hay otras maneras de calcular campos magnéticos que no son por interacción directa. Pero eso lo vemos en la clase que viene. Hoy me quiero centrar en estas integrales como para, por si no se les ocurra a ustedes qué tipo de simetría tiene un problema, qué sé yo, puedan ir directamente a calcularle el campo magnético por una integral. Bueno, este es un problema bastante sutil, porque lo que me dicen es cuál es la carga y cómo se mueve, pero yo entonces lo que tengo que ver es cómo reconstruyo el diferencial de corriente, ¿no? A ver, con respecto a el R y el R', eso debería estar claro ya incluso desde de la clase pasada. Es decir, ahora lo que quiero ver es cuál es el campo magnético sobre el eje de rotación, que lo voy a tomar como el eje Z. Y después voy a considerar coordenadas cilíndricas acá, perdón, esféricas acá, porque tengo un problema, bueno, porque la distribución de corriente es esférica. Entonces, la posición en la que quiero evaluar el campo magnético es Z en Z versor. ¿Está bien? R va a estar recorriendo todo el eje Z, que es donde yo quiero ver cuánto vale el campo magnético. Y R' es el vectorcito que va a estar recorriendo toda la esfera. ¿Está bien? Entonces, lo que tomo para R' es el vector R en esféricas, pero de vuelta, referido a una base cartesiana. ¿Por qué? Porque yo voy a estar integrando en R', ¿no? Voy a estar integrando sobre la esfera. Entonces lo que quiero es que los versores estos no dependan de la variable prima, así los puedo sacar para afuera de la integral. O sea, la misma historia que antes. De modo que el R y el R' ya los tengo, y lo que quiero ver es cuánto vale el diferencial de corriente, ¿no? Entonces dijimos, ahora lo que tengo acá, si se fijan, tengo un casquete cargado girando respecto de un eje. Eso que genera una densidad superficial de corriente, ¿no? Entonces, bueno, la densidad superficial de corriente lo habíamos dicho que estaba definida por este vector G. Entonces, bueno, veamos qué es. Primero, la densidad de área es simplemente el diferencial de superficie en esféricas a radio constante. Porque esto lo voy a integrar sobre el casquete esférico a radio constante. Así que esto es simplemente el jacobiano en esféricas por de θ', de φ', donde θ'
es el ángulo que va entre 0 y pi, y phi' es el ángulo que va entre 0 y 2pi. ¿Y g qué es? G es un vector que está orientado en el sentido de la corriente. ¿Está bien? ¿Cuál es el sentido de la corriente en esta base de esféricas? ¿Todos ven que es phi versor? Sí, Por el hecho de sí, que porque se mueve. el eje de rotación es z. ¿Alguien no lo ve? No me acordaba, por el enunciado decía que se movía en ese sentido, en esa dirección. Sí, ¿La o sea, corriente? se mueve respecto de un eje que yo tomé z, ¿sí? Y se mueve, bueno, nada, está girando respecto de z. Entonces, si yo agarro un punto cualquiera y quiero ver cuál es la densidad de corriente en ese punto, bueno, fíjense que esto está girando, si yo agarro y me fijo un círculo a z constante, lo que está haciendo, o sea, como esto está girando, la corriente apunta en el sentido que es tangencial a ese círculo, ¿no? Bueno, pero Sí, estos vectores están en phi versor. Eso es lo que quiero que vean. O sea que G está en phi versor. ¿Qué quiere decir? Que eh, apunta en el sentido en el que phi aumenta, ¿no? A medida que yo giro este ángulo, eh, el campo, perdón, campo no, la corriente apunta en el sentido en el que aumenta el ángulo S. ¿Está bien? Bueno, claramente va a ser proporcional a sigma porque, bueno, porque la cantidad de carga que atraviesa este punto depende de la densidad de carga que está de la esfera, ¿no? Y después lo que tengo es que, una pregunta. sí, ¿Sigma es el mismo que antes? sigma es la densidad superficial de carga, sí. Ok, Sigma es tal que si yo agarro un área cualquiera sobre la esfera A, entonces la carga que está acá es sigma por A. claro, ¿Ok? Bueno, gracias. de nada. Una pregunta. Sí, Ay, no, mejor después, mejor la hago después, así no interrumpo. dale. Un comentario es que tengo que hacer, bueno, tengo que referir phi versor en cartesianas, así equiparo las dos bases, la del R, la del R' y también la del DI, o sea, me escribo todo en la misma base, en la base de X, Y y Z. Siempre mantengo las coordenadas esféricas, ¿no? Pero la base en la que me escribo los versores y los vectores es en cartesianas. Bien. Y también G debería ser proporcional a B', que es la velocidad de este punto, ¿no? Cuanto más velocidad tiene ese punto, mayor es la corriente que lo atraviesa. Y cuando miran cuál es la velocidad de este punto, eso lo pueden calcular directamente de vuelta en esféricas. Es R por seno de tita prima, que es esta distancia, ¿sí? Por omega. Esta es la velocidad tangencial que tiene ese punto. ¿Está bien? Entonces, esta es la misma Ok, lógica, perdón, un comentario. Es la misma lógica que carga por velocidad. Acá lo que tengo es diferencial de carga, diferencial superficial de carga por velocidad del punto en el que quiero mirar. Decime, sí. perdón, yo quería decir eso que dijiste de que a más que es proporcional a la velocidad. Es porque si gira más, pasan más cargas por ese como tajo que le hice a la superficie, Exactamente. Sí, y entonces ahí pasan más por tiempo, no sé, pero sí, sí, sí. ok, Es exactamente eso. ok. Bueno,
Listo, tengo todo entonces. Y entonces, bueno, en este caso se me quedó una integral medio chota, pero se puede resolver. Fíjense, tengo el R, tengo el R', referida a la base cartesiana, ¿cómo se llama? Con coordenadas esféricas. Tengo el diferencial de corriente, que es el producto de estas dos cosas. Entonces, nada, escribo todo. Tengo por un lado el G, que es esto que está acá. Después tengo el dA', que es esto que está acá. Esto que está acá es el R menos R', vector, que bueno, lo calculé acá arriba. Y esto que está acá abajo es el módulo de R menos R' al cubo. Entonces me queda acá a la 3 medios. ¿Está bien? Bueno, en el numerador hay un montón de cosas que se pueden agrupar, pero veamos el denominador. Fíjense que acá tengo R por seno de θ' cuadrado, R por seno de θ' cuadrado, eso puede salir de factor común. Me queda coseno cuadrado de φ' más seno cuadrado de φ', que me da 1. ¿No? Esto más esto me da 1. O sea que todo esto que está acá es R cuadrado por el seno cuadrado de θ'. Mientras que esto que está acá, me queda z cuadrado menos 2R coseno de θ' más R cuadrado coseno de θ' cuadrado. ¿No? Y tengo que sumar estas dos cosas. Y acá de vuelta puedo sacar el R cuadrado de factor común. Y de vuelta me queda coseno cuadrado más seno cuadrado. Entonces todo esto que está acá me termina quedando R cuadrado. Con lo cual todo este lío que está acá abajo es simplemente z cuadrado menos 2R coseno 2R por z. Por coseno de θ' más R cuadrado. ¿Está bien? Bien. Bueno, es esto que me quedó acá abajo, a la 3 medios. Después, a ver acá arriba que tengo un R cuadrado por R, que me queda R cubo, lo saco para afuera la integral, esto es constante. Saco el omega para afuera. Saco el sigma para afuera, todas estas cosas son constantes. Después acá me queda seno de θ' por seno de θ' es seno cuadrado de θ'. Y después lo que tengo que hacer, bueno, y después tengo que integrar en θ' y en φ'. Y después lo que me queda es hacer todos estos productos cruzados entre este vector y este. ¿Está bien? Entonces, bueno, veamos. A ver si puedo poner todo en pantalla. Ahí está. Vayamos parte por parte. Este por este me queda menos seno de φ' por z menos r coseno de θ', que es todo esto que está acá. Y x versor por z versor es menos y versor. Porque parece que x, y, z son una terna derecha. Así que si hacen x por z, le da menos y. Así que este primer término es el producto de este con este. Después cuando hacen el producto de este con el segundo, les da 0, porque x versor por x versor es 0. Y cuando hacen el producto de este por este, bueno, de vuelta tienen seno cuadrado de φ', porque tienen uno acá y otro acá. Tienen el seno de θ' por r, y cuando hacen x versor por y versor les da z. ¿Está bien? Y después aparte tienen este menos por este menos, que les termina dando un más. Bueno, y cuando hacen este segundo término por cada uno de estos, les termina dando de vuelta. El i por el i les da 0, pero después les quedan el i por el z y el i por el x, que les terminan dando estos dos términos de acá. ¿Ok? Bueno, acá tengo un comentario, acá déjame ver cuál es. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Alguien tiene alguna duda con respecto al tipo de cuenta que estoy haciendo? No, no, solo es resolver esta integral. Son Sí. todos los... Ok, está bien. ¿Qué dice? Ah, eso. Como acá tengo un seno de φ' y acá tengo un coseno de φ', cuando integre φ' entre 0 y 2π, estos términos se van. ¿Está bien?
Estos en cambio no, porque tengo el seno al cuadrado y el coseno al cuadrado. Cuando sumo estas dos cosas, fíjense que tengo esto por el seno cuadrado de φ', y acá tengo el coseno cuadrado de φ'. Y los dos van con más, porque acá tengo un menos y acá tengo un menos, acá tengo un más. Entonces de vuelta, acá cuando saque el r por seno de θ' de factor común, me termina quedando seno cuadrado más coseno cuadrado, que me da 1. Entonces estos dos términos me terminan dando esto que está acá, en z versor. ¿Ok? Bueno, y ya está. Bueno, ahora me queda una integral que tendré que buscar, no sé, tendré que buscar algún cambio de variables o lo que fuere para resolverlo. Eso se lo dejo a ustedes para que lo miren. Acá les dejo el cambio de variables que se puede hacer. Y nada, una vez que tienen eso, ya está. Ya tienen la expresión final. Fíjense que lo importante acá es que lo refirieron todo a una base en cartesianas. Entonces les queda todo en términos de z versor, pero z versor no depende para nada de θ'A. Entonces esto sale para afuera y les queda una integral que le va a dar la componente en z del campo magnético. ¿Está bien? Bueno, y tiene esta expresión que está acá. Obviamente depende de z porque yo estoy evaluando el campo magnético sobre el eje z. Si yo quisiera en otro punto del espacio, tendría que tomar un R más general de entrada. Un comentario respecto de la orientación en z. Eso es porque, si ustedes miran el sentido de la corriente, si apuntan el dedo gordo en el sentido en el que va la corriente, los otros dedos van para arriba. No sé si lo ven. O sea, como que sobre el eje Z van para arriba, a la misma altura de la corriente. Entonces, nada, toda la corriente que está girando alrededor del eje Z termina generando un campo magnético hacia arriba. Bueno. ¿Dudas sobre este ejemplo? Bueno, me queda discutir esto nada más. Así que lo hago, si no, porque me parece que están medio cansados todos, ¿no? Pero ya termino. Así que déjenme, aguanten 10 minutos más, y de última después hacemos consulta. Bueno, ahora vamos a ver este caso que es el caso del solenoide finito. ¿Está bien? ¿Qué es un solenoide? Bueno, es una lata de tomates, y lo que tengo en esa lata de tomates es una corriente superficial que la circula. Es decir, que tengo básicamente, sobre la superficie de la lata de tomates tengo una corriente que apunta en esta dirección. Es una corriente superficial. O sea que el tipo de corriente que tengo acá es lo que yo lo que llamo el G vector, ¿no? El vector G. Bueno, ¿cómo genero esta corriente? Bueno, podría tener definida una corriente ya directamente de este tipo. Que esto sea igual a un G por phi versor. Y esto que sea dato. Este G es un número tal que si lo multiplico por una longitud determinada, ¿no? Si yo tengo una corriente que va en este sentido, y por cierto, del otro lado del cilindro va en el sentido contrario, ¿no? Porque esto esto está dando vueltas. Es una corriente que va girando alrededor de la lata. ¿Qué es este G? Bueno, es algo que si yo lo multiplico por una determinada longitud L, me dice cuántos coulomb por unidad de tiempo, cuántos coulomb por segundo me están pasando por este tajo de cilindro. Bueno, en este caso, la manera por lo general en la que se generan este tipo de corrientes en un laboratorio es agarrando un hilo de corriente y enroscándolo a lo largo de esta lata de tomates, de este cilindro. Fíjense que cuando hacen eso, normalmente, ¿qué va a pasar? El hilo va a estar medio como torcido, ¿no? No sé si eso lo llegan a ver. Ustedes tienen un hilo muy largo y lo empiezan a enroscar. El hilo no está apuntando siempre de manera horizontal, porque a medida que lo van enroscando y lo van poniendo arriba de sí mismo, va como subiendo, ¿no? De hecho, justamente, a medida que lo van enroscando, van yendo cada vez más para arriba. Es decir, que el hilo no tiene
no genera una corriente solamente en phi versor, sino que además genera una pequeña corriente hacia arriba, ¿no? Si ustedes hicieran un solenoide con un cable. Bueno, la aproximación que estoy usando acá es que la parte de la corriente que va hacia arriba es despreciable comparado con la corriente que va en la dirección angular, por el hecho de que el hilo está enroscado. Entonces, esa parte la voy a despreciar. Voy a suponer que tengo una corriente que solamente está en la dirección angular. ¿Está bien? Bueno, ¿cuánto vale esa corriente? Bueno, si yo en este hilo que tengo, que tiene longitud L, enrosco el hilo n veces, ¿está bien? Y por el hilo pasa una corriente lineal I, entonces el módulo de G vale esto. Es proporcional a la cantidad de hilos que tengo, ¿no? Cuantos más hilos tengo, más corriente va a pasar. Aún a hilo finito, cuanto más largo es el solenoide, más se diluye la corriente, ¿no? Entonces tengo un 1 sobre L dividiendo, y además cuanto más corriente pasa por el hilo, mayor va a ser la corriente superficial. ¿Está bien? Fíjense que si ustedes agarran a ver, sí. Si ustedes agarran un tajito de longitud L, ¿sí? Entonces la cantidad de veces que el hilo pasa por este tajo, ¿cuánto es? N por I por L minúscula sobre L mayúscula. Sin el I, ¿no? Yo quiero ver cuántas veces pasa el hilo, al margen de la corriente. Pero está perfecto lo que decís. Es N por L dividido L mayúscula, ¿no? ¿Está bien? Esta es la cantidad de veces que pasa el hilo por este pedazo de longitud. Bueno, entonces esto que está acá, N sobre L, es lo que se conoce como la densidad de vueltas o una cosa así. Tiene un nombre así, no sé si ese nombre aparece en la guía, pero cuando aparece una densidad que involucra la cantidad de veces que pasa el hilo por una longitud, es simplemente esto, es N dividido L. ¿Está bien? Fíjense, de hecho, que si el largo de este tajo fuese L mayúscula, entonces este se cancela con este y le queda que el hilo pasa N veces, que es la cantidad de veces que enrollé el hilo en el cilindro. ¿Ok? Bueno, nada, es simplemente cómo me construyo el G a partir de una corriente lineal que está enroscada muchas veces. De vuelta, cuando hago esto físicamente, lo que pasa es que el hilo me queda apoyado sobre la versión anterior de la vuelta, y así siguiendo. Entonces el hilo va subiendo, con lo cual tengo una corriente que sube también. Pero bueno, esa parte de la corriente la estoy desperdiciando. Si estoy suponiendo que toda la corriente es angular, va completamente en la dirección angular. Bueno, entonces tengo el G. Lo que me pide es cuánto vale el campo magnético que genera esta corriente en el eje, o sea, en el medio, justo en el centro de este cilindro. De vuelta, es un cilindro es un solenoide finito, no es infinito. Entonces, como me piden el eje, quiero calcular el campo magnético en Z por Z versor. El vector que recorre toda la distribución de corriente, ahora lo puedo pensar en cilíndricas, ¿no? Porque esto tiene una configuración cilíndrica. De vuelta, cilíndricas referidas a una base cartesiana, donde tomo las coordenadas cilíndricas primadas, porque estas son las que recorren la corriente. Y de vuelta, esto está a radio constante, así que este R es el R del solenoide. Φ' va entre 0 y 2π, toda la vuelta completa, y Z', estoy tomando el origen de coordenadas en el centro del solenoide, entonces va entre menos L sobre 2 y L sobre 2. El diferencial de área, ¿no? Esto que está acá, por esto que está acá, es lo que da el diferencial de corriente, ¿no? De I era G por dA. Bueno, el dA es simplemente el diferencial de área sobre la estructura geométrica que contiene la corriente, que en este caso es un cilindro. Entonces esto es simplemente desplazamientos en φ por desplazamientos en z, porque esto es a radio constante.
Así que desplazamientos en phi me dan un diferencial de longitud que es r de phi', y desplazamientos en z me dan de z'. Entonces este es simplemente el jacobiano en cilíndricas a radio constante. Bueno, de hecho ese es jacobiano en cilíndricas, es simplemente el radio. Y ya está. Entonces tienen R, tienen R', tienen DI, porque tienen G y tienen esto. Pueden meter todo en la expresión integral de Biot-Savart, y eso se lo dejo para que lo hagan ustedes. Y acá les pongo la respuesta. Lo que les pido es que lo hagan en serio, o sea, que comprueben. Metan todo esto en la integral y se fijen que da esto que está acá. El campo magnético, de vuelta, apunta en Z versor, porque si ustedes agarran el dedo gordo y lo apuntan en el sentido de la corriente, fíjense que los otros dedos les va para arriba. Entonces, básicamente tienen una corriente, pero sobre el eje Z tienen un campo magnético que apunta hacia arriba. ¿Ok? Hagan dos cosas, como ejercicio se los dejo. Uno, que calculen esta integral, o sea, la integral de Biot-Savart, y que se fijen que el B les termina dando esto. Y otro, calculen cuánto vale el campo magnético para un solenoide infinito. Es decir, hagan el límite de esto con L teniendo infinito. Eso les va a dar algo constante, les va a dar algo finito. Porque después en la clase que viene, cuando veamos Ampère, que es como el análogo de Gauss, pero para campos magnéticos, ahí vamos a calcular, de vuelta, necesitamos cosas con mucha simetría. Entonces no nos sirve un solenoide finito, sino que vamos a pensar en uno infinito, y lo vamos a calcular por Ampère, cuánto vale el campo magnético por Ampère. Entonces lo que les pido es eso, que le tomen el límite a esto de L teniendo infinito, porque el resultado que les dé lo vamos a comparar con otra cuenta que vamos a hacer la clase que viene. Perdón, va a dar el límite infinito sin tener que meter una constante infinita y Sí. como habíamos visto para el... Ok. Sí. Sí. De hecho, no sé si no es medio como trivial. Bueno, habría que verlo. Pero fíjate, acá esto va como L, esto acá va como L. Bueno, no sé. Lo de abajo no va como L. No, piénsenlo. Después de la clase que viene lo vemos. Ok, está bien. Piénsenlo. Porque claro, tienen que tomar el L yendo a infinito, pero lo que quiero es que N sobre L quede constante, ¿no? Yo lo que quiero es que la densidad de enrollamiento del hilo sea constante, ¿no? Pues si ustedes tienen N vueltas y toman L yendo a infinito, la cantidad de veces que se enrosca el hilo, la densidad de veces que se enrosca el hilo es cero. Esto que está acá tiene que ser constante. Esto lo llamo N chiquito, que es la densidad de enrollamiento que les comentaba recién. Esto es constante. Y, a ver. Bueno, estoy pensando si no se puede ver de manera fácil y directa. Bueno, se los dejo para que lo miren y en todo caso lo charlamos en la clase que viene porque no lo tengo fresco ahora la cuenta esta, así que... Bueno, voy a parar de grabar y nos quedamos para hacer consultas.